Misaki hilapkullakanaka churoja nayaja unistayami pamawa kunhamasa akan junpuma umasita. Así es, amigos, hoy les voy a mostrar cómo es nuestro desayuno. Nos encontramos en el municipio de Carabuco, provincia Camacho del departamento de La Paz. Aquí ya tenemos la cebada lista. Esta cebada en aymara se le conoce como calasihuara y la otra cebada también es inasihuara, y estas dos variedades, o con estas dos variedades, podemos conseguir el pito. Si no sabes cómo se hace el pito, quédate viendo el video de hoy. Bien, lo que vamos a hacer ahora es calentar el sartén para poder tostar la cebada. En esta ocasión vamos a usar la calasihuara. Vean, aquí estamos en la cocina y está saliendo bastante humo también. Amigos, esto se llama cebaza y vamos a usar para hacer nuestro desayuno. Chaja, hampiñanen siwara. Mira, siwara naya, hampinta vaya. Yukit hampintirito gachicha. Ratito que igual está inmundo que apenas hampinta vaya, apenas está hampinta vaya. Para tostar los cereales se usa el hiuki. El hiuki, ustedes ya conocen, en anteriores videos yo ya les he mostrado, pero en esta ocasión decidimos tostar en sartén para que todos ustedes puedan ver y poder tostar también y así conseguir el pito. No, vean, este es un sartén común, solo que está viejito. Y vamos moviendo con un palo también, un palo cualquiera. Así vaya, así varham, así sasosit. Pituta kukapit, así yatakan, ukan pitun pipunajay mangañaji nalga. Miren, amigos, se forma una carita muy bonita, ojitos, nariz, boquita. Para tostar la cebada no usamos aceite, amigos. Cuidado, estén poniendo aceite. Así para aquí es más sardinas, naya, sardinas tustavaitaka. Esa es la calasihuara. Hay también la inasihuara y el trigo, ¿no? El trigo es distinto, esa es la cebada. A la sihuara le conocemos aquí en Aymara. También comemos para el desayuno de esta manera. Tostamos y lo comemos. Uruntañagua, en Aymara le decimos, ¿no? Más que todo antes llevábamos para pastear esto. Riquísimo. Yo cuando empiezo a comer, lo como hasta acabar, amigos. Porque es rico y pues pierdes el tiempo ahí comiendo. Y pasteando ovejas siempre antes llevábamos esto. Incluso mi mamá también de pequeña llevaba a pastear la oveja con esto, comiendo esto. Y nosotros lo ponemos con azúcar. Si ustedes una vez en algún momento van a tostarlo, lo comen con azúcar y van a ver que es riquísimo. Ahora sí, vamos a poner a nuestra pecaña. Uscuñani, pecañaro. Vamos a vaciar todo. Y aquí ustedes pueden observar claramente hasta qué punto se ha tostado la cebada. Vean, hay algunos quemados, pero no pasa nada. Y así debemos molerlo. Pecañata. Pecantañane, siwara. Kama. Bueno, va moliéndose poco a poco, aunque yo suelo tardar bastante porque soy una floja, muy floja.
Ugaria puro saraña, como algo por el añeri no iría man caña puni. Te hiciste ya casi. Tiji tu gato man tayañ. Kasi tu man kasi oyaña, kasi puro saran oyaña. Bien amigos, ya estamos casi terminando de moler. Vean. Ya solo falta poco. Bueno, tengo que apurarme porque mi mamá me va a venir con los chichacamajas. Y eso que cansa bastante. Bueno, cansa más cuando es harto. Y yo por floja quise hacerlo todo en una. Ay, ahorita va a entrar mi mamá. Sí. Que nos apuramos ya. Dame fuerza, hagan barra. Para que yo acabe rápido. Vean, ya hemos terminado de moler todito. Más molido no podía estar. Ya está bastante molido. Ahora lo que vamos a hacer, amigos, es recoger todo. Recogemos todo y luego vamos a poner a nuestro serraza. Esa es la serraza. Bueno, no sé cómo lo conozcan ustedes, pero yo lo conozco como serraza. Y lo que vamos a hacer ahora es magia. Contamos 1, 2 y 3. Vean, nosotros como siempre somos magieros. Hacemos magia aquí. Bueno, para no desperdiciar nada vamos a recoger todo. Haciéndonos porque cuesta moler, ¿sí o no? Bueno, ahora vamos a susocañagua o cernir en castellano. Bueno, algo así. Miren cómo baja. Ñut y tuki. Sarakawa, ñut y tuki. Susocaña. Y haphan. Kunhamos sarakaski. Y aquí se va a quedar todo lo que aún no se ha molido bien. Miren cómo va bajando. Y está el pito. Ahí está el pito. Ahora sí, aquí tenemos una bolsa y vamos a poner nuestro pito. Debemos guardarlo muy bien porque vienen los ratones. Ya, vamos a guardarlo. Aquí hay bastantes ratones, amigos. Entonces por eso vamos a ponerlo en la bolsita para que esté bien protegido. Entonces ya saben, así se consigue el pito de esta manera. Tenemos ya nuestro pito para el desayuno, que está riquísimo. Ahora lo que ha quedado pueden ver que aún falta. Entonces vamos a molerlo de nuevo. De nuevo para que quede bien molido. ¿Sí? Y esto lo vamos a guardar por mientras. Ahora sí a moler. Sí, debemos moler con fuerza, pero con cuidado. Con fuerza pero con cuidado porque la piedra es bastante pesada. Yo recuerdo que de pequeña para moler tenía uno chiquitito, ahorita les voy a mostrar. Era bastante pequeña como para mí. Para moler mi propio pito. Desde pequeñito empezábamos a moler nuestro propio pito y comíamos. Aquí estamos haciendo cocer la sopita. Y aquí el chuño. Y más atrás nuestro té, para nuestro té, agua. Un buen pedacito. Sueño otra vez, niña, de aquello que puedas hacer para que tu vida puedas cambiar, niña amiga del sol. Miren amigos, aquí está nuestro pito. Quedó bien poquito. Bueno, esto, lo que sobró, lo que no se quiso hacer moler, mi mamá lo usa para la sopa. Bueno, pero otro día va a cocinar, no ya. Amigos, aquí tenemos las cashuiras. Vean, esas cashuiras son de quinoa. Es bastante rico y tomamos como desayuno también. Me gusta la cashuira más que la quespiña, la verdad. Y tomamos como desayuno algunos días. Y ustedes se preguntarán, ¿no toman con pan? Pues sí, tomamos con pan. Tomamos algunos días cuando hay feria por aquí. No hay todos los días feria, solo jueves en Chaguaya, pero aunque queda lejos igual. Y también domingo, y también queda lejos. Solo esos 2 días hay feria.
Entonces todos esos días tomamos con pan. Y los demás días con pito, cazuira o tonco, le conocen aquí, tonco en aymara. Eso hay que tostar, pintar, y también eso es riquísimo para el desayuno. Así, vean, ¿quieren aprender cómo se hace la cazuira, amigos? ¿Sí o no? Comenten y les vamos a estar enseñando. Es riquísimo. Está hecho de quinoa. Ahora sí vamos a desayunar. Aunque acostumbramos a desayunar más antes, solo que el video iba a salir muy oscuro, entonces decidimos hacerlo más tarde, ¿no? Vamos a poner el pito molido a nuestro platito. Cuantas cucharas deseen. Bien, amigos, ya estamos con nuestro desayuno. Aquí está listo el pito. Ngaya pitun awaya kombor khat siwaya ko pitun asiwaya. Ahí está mi desayuno, yo lo como de esta manera. Bueno, muchos dirán que es más fácil moler la cebada en un molino, pero el sabor es distinto. A mí me encanta molerlo en piedra porque es riquísimo. De verdad me gusta muchísimo el pito. También espero que ustedes vayan comiendo el pito, se los recomiendo. Ahora vamos a conocer un poco de los nutrientes de la cebada. Así es, amigos. Bueno, ya vieron, yo ya terminé de tomar mi té. Bueno, amigos, hablemos de la cebada. La cebada es un nutriente muy importante, incluso tiene más proteínas que el trigo. Bueno, la cebada es bueno para el estreñimiento. Cuando comes el pito, tomas con té, una forma de tomar es así, o también ponemos pito al vaso, así como refresco de cebada o refresco de pito. Entonces, esto es bueno para el estreñimiento, te remueve el cuerpo, tomas y tu estómago se empieza a mover y te mantiene limpio el estómago. Cuando tú estés o te falte nutrientes, tienes que comer el pito porque es un buen alimento con muchísimos nutrientes. Tiene vitamina C, tiene vitamina B. También el pito ayuda para el crecimiento del cabello y te mantenga muy bien el cabello. Antiguamente, amigos, todos tomaban pito, todos comían el pito. Takani manga al igual. Así es, amigos. Ya korkamaya hilatkuyakanaka. Mira, pues hablando, comiendo. Otra de las maneras de consumir el pito en nuestro desayuno es poner 2 cucharadas o 3 en nuestra taza. Y es bastante rico, o también hacerlo un refresco. Así, amigos, hemos terminado con este video de hoy. Espero les haya gustado. No sé, ¿tienen alguna duda tal vez? ¿Qué más quieren saber sobre la vida aquí en el campo? Tengan un maravilloso día. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por todo el apoyo que siempre nos brinda. Ya Korkama.